Yo te voy a contar la historia de una heroína muy bien puesto en el título, porque además eh, trasciende tan fuertemente María Elena Walsh la cuestión infantil en la Argentina, pero sin embargo no existe un elemento para las infancias en la Argentina más fuerte, generación tras generación y con una vigencia absoluta que María Elena Walsh. Mi mamá y mi papá escucharon las canciones de María Elena cuando eran chicos. Por supuesto que me las hicieron escuchar a mí con muchísimo placer. Y a los 6 meses, en un viaje que hicimos cuando teníamos solo a Pedrito, un viaje de casi 10 horas en coche al norte argentino, la única forma de que Pedro no llorara después del hartazgo de tantas horas era escuchando La Tortuga Manuelita una y otra vez. Música que seguimos escuchando hasta hoy en mi casa con mucho placer. Hay lugares que no aparecen en los mapas. Reinos del revés, países del no me acuerdo, tierras sin fronteras, sin ejército, sin moneda, pero que existen. Viven en el lenguaje, en los juegos y en los cuentos que sobreviven a los adultos. María Elena Walsh creó uno tan rico que ya 4 generaciones de chicos sudamericanos quieren vivir en él. Ahora bien, la conocen millones, pero pocos la conocen de verdad. Porque la señora que hablaba de reyes y zanahorias, que rimaba con sapos y cebollas, también escribió contra la dictadura, amó a otra mujer en los años del silencio, burló al poder con versos y defendió la infancia como un territorio sagrado. Nació el 1 de febrero de 1930 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, hija de María Juana Rojas y Enrique Walsh. Fue la menor de 5 hermanos. Su padre, descendiente de irlandeses, era empleado del ferrocarril del oeste y un autodidacta encantador, amante de la música, la literatura inglesa y los jardines. Su madre, por otra parte, hija de andaluces, era una mujer rígida, de carácter áspero y profundamente católica y exigente. María Elena entonces creció entre 2 idiomas. El inglés de los cuentos que le leía su padre, Lewis Carroll, Lear, Rudyard Kipling, y un español duro y llano de su madre. Fue una niña tímida, precoz, observadora. Pasaba horas sola en el jardín, lo cual se refleja en muchas de sus canciones, con los perros, las plantas, los limoneros y los libros. Leía desde muy chica y desde los 7 años escribía. La imaginación podía ser su refugio y su secreto. A los 5 años, María Elena contrajo una forma severa de osteomielitis. Pasó largos periodos postrada en la cama, enyesada y sin poder moverse. Tuvo que soportar tratamientos dolorosos, visitas a consultorios, médicos que hablaban ignorándola por encima de su cabeza. En un tiempo donde la medicina infantil aún era invasiva y poco empática, María Elena desarrolló una relación íntima y feroz con el dolor físico. Pero la enfermedad no solo la obligó a la inmovilidad, también la separó del mundo. Mientras sus hermanos jugaban, ella estaba quieta, leyendo, escribiendo, imaginando mundos. La experiencia temprana del sufrimiento marcó su sensibilidad y también un especial sentido del humor. En todo ello, su padre era el cómplice de imaginaciones y juegos, pero su madre era el límite que nunca podía cruzar. María Juana era una mujer de normas claras. La vida debía vivirse con decencia, sin alboroto y sin exhibiciones. No entendía la pasión de su hija por la literatura inglesa, ni sus poemas tristes, ni su necesidad de aislarse. No había maltratos, pero sí una distancia emocional muy profunda. A María Elena le dolía no poder hablar con su madre de las cosas que más le importaban, de su tristeza, de sus lecturas, de su vocación, y más adelante de su sexualidad, que fue una fuente de conflicto implícito pero permanente. Cuando su padre murió y ella tenía apenas 14 años, se apagó el único interlocutor afectivo con el que podía hablar libremente. A partir de entonces, María Elena encontró refugio en sus hermanas mayores, en los libros y en su propio mundo interior. En entrevistas posteriores recordaba ese vínculo con un dolor seco, sin rencor, pero sin nostalgia. Mi madre nunca me comprendió del todo, pero tampoco se lo pedí. A los 15 años publicó su primer poema en la revista El Hogar. Era una elegía breve titulada En la noche. Hay un rincón que nadie ve del alma, silencio de latido y de campana. En él se esconde todo lo que duele y lo que sangra, lo que nunca sana. Acababa de morir su padre hacía un año. En 1947, con apenas 17 años, publica su primer libro, Otoño Imperdonable, una colección de versos desgarrados influenciados por el surrealismo que la acompañaría toda la vida y que le
contagiaría a miles de chicos argentinos y que tal vez puede explicar por qué los argentinos vivimos muchas veces en mundos mágicos y no pegados a la realidad. La melancolía, también muy porteña, y cierta angustia generacional. El libro llegó a manos nada menos que de Pablo Neruda, quien lo leyó con asombro y le escribió una carta personal que decía: «Usted tiene la poesía de una mujer mayor y la intensidad de quien ha visto el mundo por dentro. Me turba pensar que tenga solo 17 años. Hay algo en su tristeza que es profundamente verdadera». Esa carta se convirtió en una credencial literaria, algo que a María Elena la marcó positivamente, pese a que ella nunca buscaba el elogio, pero sí la sirvió para impulsar, para construir y para poner belleza donde había opacidad. En 1949, con apenas 19 años, ocurrió algo que marcaría su vida personal y de relaciones. María Elena conoció a Leda Valladares, una tucumana. Lo mucho que aparece Tucumán en 8M es impresionante. ¡Qué bárbaro! Una tucumana 16 años más grande que ella, poetisa, cantante y musicóloga. Se desarrolló un amor íntimo que duró años. María Elena había terminado su paso por la Escuela de Bellas Artes, se había alejado del ambiente literario porteño porque, pese a lo que había ocurrido en los 20s y los 30s, para los 40s ese ambiente ya se hacía profundamente machista y masculino y buscaba otro lenguaje. Conoció a Leda con su voz grave, su mirada aguda y su porte andino, y Valladares no solo le abrió la puerta al mundo sonoro, sino que le dio un lugar de libertad afectiva y emocional que ella no había tenido hasta ese momento. Aunque jamás lo dirían en voz alta, ni siquiera muchos de sus amigos cercanos fueron pareja durante años. Compartían la casa, el trabajo, las decisiones, dormían en la misma habitación, viajaban juntas y se llamaban con apodos íntimos. Para la época, ese lazo, por supuesto, no tenía un nombre, pero estaba presente en cada gesto. Ambas sabían que el camino que tomaban era difícil. Una era una poetisa frágil y porteña, la otra era una cantante visiblemente lesbiana para la época, con todo lo que significaba eso en esa época, en círculos restringidos, decidida y valiente. Crearon una sociedad no solo personal, sino creativa en la resistencia. En 1952, gracias a una beca del gobierno francés, María Elena viaja a París, donde Leda ya estaba instalada. El viaje fue una fuga, por supuesto, de la represión social de una Argentina peronista posterior a la muerte de Eva, donde la cercanía con el catolicismo y con los grupos conservadores por el peronismo y también por el antiperonismo era cada vez mayor. Allí comenzaron a presentarse como Leda y María, un dúo muy único. Una era recopiladora y poetisa, cantante ancestral, y la otra una compositora experimental. María Elena empezó a cantar y cantaba muy bonito. De hecho, las canciones de María Elena Walsh están cantadas por María Elena Walsh, al igual que las de Cricri, y son más hermosas que cualquier versión que uno pueda buscar, pese a que no tenía una formación en ese campo. Cantaba con una voz suave, limpia, en un castellano muy neutro, acompañado de tonadas ancestrales del noroeste argentino. La influencia musical de Valladares en María Elena Walsh es tan grande que uno confundido podría pensar que ella era tucumana, pese a que era del centro de la ciudad de Buenos Aires o de Ramos Mejía. Tuvieron una gran recepción en el círculo de intelectuales franceses, grabaron un disco con el sello Le Chant du Monde, que se llamaba Chants d'Argentine o Cantantes de Argentina, y fue la primera vez que un registro de folclore argentino tradicional circulaba fuera del país. Bueno, en el 56 regresan a la Argentina, vuelven más visibles, más reconocidas, pero también vuelven a un país más cerrado. Se acababa de dar el golpe militar que había derrocado a Perón y quien gobernaba era una asociación cívico-militar religiosa muy, muy conservadora y asesina. También tuvieron que forzarse a una rigidez que se le impuso por parte del país. El país entraba en un ciclo de inestabilidad y aunque ella no era militante partidaria, nunca lo fue hasta su muerte, sentía que el lenguaje oficial, político, periodístico, el lenguaje adulto era cada vez más opaco, más solemne y más hipócrita. Al mismo tiempo, la relación amorosa entre ella y Leda se iba rompiendo para transformarse en una profunda sociedad artística. ¿Qué hizo María Elena Walsh cuando vio que el lenguaje de los adultos ya no la satisfacía, ya no la completaba? Empezó a escribir para los niños, pero a su modo, con su absurdo,
con su humor negro, y fue la primera en tratarlos no como niños tontos, sino como personas capaces de recibir todo eso, y vaya si lo recibieron. No había nostalgia en sus canciones, no había imposición comercial. Entendió que el mundo simbólico era más en el lenguaje de los niños que en el lenguaje de los adultos. Empezó con juegos, rimas, trabalenguas y canciones de cuna, pero enseguida empezó a criticar la solemnidad, lo establecido, la lógica y la opresión. Comenzó a publicar y cantar estas canciones que eran para los niños, pero no en un sentido tradicional. No había que obedecer en sus canciones, no había que irse a dormir en sus canciones, no había que comer la sopa en sus canciones, había que conocer mundos del revés y países del no me acuerdo, vacas estudiosas y tortugas que se iban a hacer cirugías a Francia. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Así empieza una de las canciones más maravillosas de María Elena Walsh, que ha permitido a muchos niños y adultos replantearse cómo funcionan las cosas. En el país del no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Esa canción ha sido reinterpretada tantas veces sobre lo que ocurría en la Argentina, el país del no me acuerdo, donde todos miraban para otro lado y siguieron mirando muchas veces más. Manuelita, su canción más famosa, que tiene monumentos, que tiene películas, trata sobre una tortuga que vivía en un pueblito llamado Peguajó. Cuando vos llegás a Peguajó, lo primero que ves es una tortuga Manuelita gigante en la ruta, pero un día se marchó, nadie supo bien por qué. A París ella se fue a París porque estaba enamorada de un tortugo y ella era más grande que el tortugo, se fue a operar, se hizo de todo, se hizo el pelo todo, y después se da cuenta que cuando vuelve, nadando por todos los años que tardó, vuelve igual que antes y el tortugo la quería igual. Una hermosa reflexión sobre el tiempo, la búsqueda de la identidad y la transformación. En una época en la que envejecer con gracia está tan prohibido, Manuelita recuerda todavía hoy muchas otras cosas. Ella entendía el castellano como una casa de habitaciones cerradas, en la cual había que ir abriendo puertas, sacar muebles, pintar techos con colores nuevos. Su poesía infantil era subversiva en la forma, jugaba con las rimas, las aliteraciones, las estructuras circulares, pero también con el contenido. Las reinas querían escapar, no querían reinar más. Los profesores eran los burros y los alumnos eran los que sabían. Los ejércitos marchaban para atrás y los países estaban del revés. Cada poema era una fábula donde los símbolos del orden se subvertían, la moraleja no era directa, sino que a lo que nos invitaba era a pensarlo. María Elena jamás trató a los chicos como tontos, no les ocultó la tristeza, ni la muerte, ni el absurdo del mundo adulto, pero lo transformó en un juego. A mediados de los 60 ya era una figura reconocida en todo el país, actuaba en teatros, publicaba libros y discos. Sus libros son reeditados permanentemente y la verdad que son maravillosos. Y era citada por pedagogos y cantada por los niños en los actos escolares. Era sumamente reconocida en su propio país. Pero aún así mantenía un muy bajo perfil, no le gustaban los flashes, no le gustaban los homenajes, no daba entrevistas y solo permitía que hablara a través de su obra. Años después diría en una entrevista: no me gusta que me digan que eduqué a nadie, solo quise decir cosas que no fueran mentira. En los años 70 sale la mayor tristeza y también la María Elena más profunda. Desapariciones, censura, la poesía, el teatro y la canción eran blancos sospechosos, las palabras se revisaban, los libros eran tachados y los artistas tenían que exiliarse o callar. María Elena, sin embargo, decidió no callar. Lo hizo como siempre, con ironía, con precisión y con claridad. Y sobre todo desde un lugar que dominaba como casi nadie, que era el lenguaje. Allí escribió lo que para mí es su himno más maravilloso, que es Como la cigarra, y que lo voy a leer. Lo leí una vez en un Sin Libros y Caro lloró, así que vamos a ver qué pasa ahora. Esta canción está escrita en 1972 y nos permite entender cómo, pese a que la Argentina solo se habla muchas veces de las desapariciones, a partir del 76 todos los gobiernos militares mataron, desaparecieron e hicieron de este país sufrir y sangrar. Y ella escribió, a ver si aguanto yo: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, como años después harían las madres de Plaza de Mayo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Durante el gobierno, sigue la canción, pero voy a cortar porque si no, durante el gobierno de Isabel Perón y luego con el proceso iniciado en el 76, muchas de sus canciones fueron sacadas de circulación. No hubo edictos explícitos, salvo puntualmente con alguna canción, pero sí llamados editoriales, presiones a las radios, actos escolares en los que se indicaba que no se podía cantar a María Elena Walsh. Algunas autoridades decían que sus canciones confundían a los niños o que atentaban contra el respeto al orden. El tuit del mono liso, ¿saben lo que hizo? El famoso mono liso, a la orilla de una zanja cazó viva una naranja, qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo y la cazó con tenedor, esa canción lo que habla es del mono que caza una naranja, pero en lugar de cortarla y matarla, trata de devolverla a su lugar. Fue incluida en una lista negra de unos 150 temas confeccionada por los militares. La Cigarra y Gilito de Barrio Norte fueron censurados en la dictadura. Pero María Elena siguió, y en el 79, en plena dictadura, publica en el diario Clarín una columna que quedó en la historia. Se titulaba Las desventuras en el país jardín de infantes. Allí denunciaba la censura, el autoritarismo, el absurdo de la represión cultural y la infantilización del discurso político. ¿Por qué nos tratan como niños? ¿Por qué hay palabras que no se pueden decir, preguntas que no se pueden hacer, canciones que no se pueden cantar? Usó la metáfora de un país jardín de infantes para mostrar cómo los adultos eran tratados como criaturas incapaces. Un país donde no se discutía, donde todo era orden, autoridad, obediencia y donde los grandes no tienen permiso para pensar. La columna fue un acto de valentía absoluta, pese a que no había nombres ni denuncias abiertas, todo el país entendió de qué hablaba María Elena Walsh. El texto circuló de mano en mano, fue leído en voz baja y citado por intelectuales, docentes y artistas. La poeta de los chicos había hecho el gesto más adulto posible, hablar claro en medio del miedo. Nunca militó en un partido político ni adhirió a una ideología, su compromiso era con la libertad, con la palabra, con el pensamiento crítico. Por eso molestó tanto a los militares, porque no podían ajustarla a ninguna oposición. Se volvió loca a la derecha, se volvió loca a la izquierda dogmática. María Elena contestó, no me gusta que me usen ni para el bien. Cuando me halagan demasiado, empiezo a desconfiar. Después de la publicación del artículo recibió amenazas, tuvo que abandonar su casa, algunas editoriales cancelaron los proyectos con ella y hubo muchos medios que la silenciaron. No dejó de escribir, siguió publicando poesía, columnas, canciones. Empezó a escribir en clave más personal y para adultos, sacó varios discos para adultos y siguió trabajando para los chicos. En un país donde todo se volvía consigna, ella eligió la ironía como forma de denuncia. Vuelve la democracia en el 83 y María Elena Walsh es recibida como la voz de la moralidad, como una referencia cultural transversal. Había resistido a la censura sin estridencia, había hablado sin gritar, había dicho sin acusar y había seguido adelante. Su figura ocupó un lugar distinto, el de la mujer que había dicho la verdad sin dejar de rimar. En 1985, Raúl Alfonsín la nombra miembro de la Comisión Nacional sobre los Derechos del Niño y luego presidenta de la Comisión Cultural del Consejo del Niño. Recibe el premio Conex de Platino, los premios más importantes de la Argentina, el Gran Premio de la Sociedad Argentina de Escritores, la Orden de Caballero de las Artes y Letras de Francia y varios doctorados honoris causa. Es homenajeada en vida en todos los géneros. A mí me tocó ver, yo debía tener unos 20 años y mis papás, fanáticos de María Elena Walsh, me invitaron a una obra de teatro para adultos en clave de cabaret, en clave de tipo el Folies Bergère, con canciones de María Elena Walsh que era maravillosa, porque todos querían homenajearla. Charly García, Mercedes Sosa, Juan Gelman, León Gieco. Ella, sin embargo, no participaba. Desconfiaba de la solemnidad, prefería reírse de los discursos, esquivar los honores y volver a su jardín, a su biblioteca y a sus cuadernos. Durante sus últimos años vivió
una relación muy, muy hermosa y muy transparente con Sara Facio, una reconocida fotógrafa argentina, intelectual y quien antes había sido su amiga por décadas. Vivieron juntas, compartían sus viajes, sus rutinas y sus silencios. Nunca hicieron pública su relación en términos ni políticos ni militantes, pero jamás se la ocultaron a nadie. Eran simplemente dos mujeres mayores que se amaban en paz. María Elena al respecto dijo alguna vez: no creo en la obligación de contar lo íntimo para demostrar valentía. Lo que importa es vivirlo con naturalidad. En la década del 90 el cuerpo le empezó a pasar factura. El cáncer la visitó 2 veces, cáncer de piel y cáncer en los huesos. Fue operada, fue irradiada, fue medicada, jamás perdió el humor, jamás dejó de escribir, jamás dejó de publicar columnas en los diarios, siguió supervisando las reediciones de sus libros, pero tuvo que dejar de cantar. Lo cual no evitó que su voz siguiera más presente que nunca. En las fines de los 90 se hicieron una película sobre Manuelita, muchas obras de teatro, día tras día se pueden volver a ver en teatros distintas obras que ella siempre permitió que ocurriera con personas que cantaban sus canciones siempre para los chicos. El 10 de enero de 2011, a los 80 años, así silenciosa como había sido su vida privada, se fue. Murió en su casa, rodeada de los suyos, sin prensa ni shows. Sus restos fueron velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, donde la lloraron maestras, actores, actrices, músicos, presidentes, militantes y muchos lectores. María Elena no dejó una escuela, dejó una atmósfera, una forma de pensar el lenguaje, una ética de la imaginación, una ternura sin condescendencia y una inteligencia sin crueldad. En una tierra donde tantos artistas necesitaron alzar la voz y escandalizar, María Elena eligió otro camino, el de la inteligencia paciente, el del humor que desarma y el de la rima que parece inocente hasta que uno la vuelve a leer. Nunca quiso ser un símbolo y sin embargo se convirtió en uno, no por el volumen de su voz, sino por la claridad de lo que decía. Esa fue María Elena Walsh y casi lloro yo.